Bienvenidos una vez más a La Monstrua Cinéfaga. Esta vez vamos con otro contenido. ¿Se acuerdan que estuvimos diciendo que íbamos a hacer varios? Hola, Kane, primero te saludo. Nosotros ya nos saludamos igual, pero bueno, tenemos que hacerlo acá El en vivo, porque simulacro. somos youtubers también. Claro. Eh, bueno, vamos a ir con el segundo de los contenidos. El primero fue archivos del horror nacional. Y ahora vamos a ir con horror A. Podríamos decirle horror A o horrora Horrora. también. Horrora, también podríamos decirle, donde estamos muy contentas porque es una forma de traer un poco aquello que nos inició, digamos, como proyecto, que tiene que ver con el análisis del cine desde una perspectiva femenina, tratando de analizar precisamente también la representación femenina, el trabajo de las mujeres en la instancia de producción y demás. Así que nos tiene bastante ilusionadas esa cuestión y va a tener que ver también con algo similar, van a hacer un ciclo de análisis que también va a ser parecido al Archivo del Horror Nacional, porque las cosas son parecidas, porque nacen todas medio ahí, que tiene que ver con que por vez vamos a ir analizando una temática que nos interesa, vamos a tomar un pequeño corpus, el pequeño corpus que podamos abarcar, y sepan que ni siquiera eso podemos abarcar en esta época del año, pero armamos unos pequeños corpus y ahí vamos a utilizar todas las herramientas teóricas que tanto nos gustan para poder entender un poco las películas. Un poquito. Sí, para abordarlas y también para explorar, porque digo, no son enfoques teóricos novedosos, por lo menos en este caso no es un enfoque teórico novedoso el que elegimos, pero sí es un enfoque que nos interesa. Entonces está bueno Exacto. también quizá esto que decíamos siempre en los cursos de dar a conocer de alguna manera comentar o comunicar esos textos que por una cuestión idiomática, no, ¿idiomática se dice? ¿De Sí, yo idiomas? diría idiomática. Ah, está bien. No se puede acceder tan fácilmente. Entonces, nada, el primer capítulo es algo que a Mariana le encanta. No, mentira. La volví loca con este tema, pero porque a mí me interesó mucho. Probablemente después de hacer este episodio lo exorcice y ya no me interese más. O quizá en el medio Nada, del episodio, igual no es que a mí no me interesaba, pero sí Canela tenía algo una como que parecía obsesión. que le estaban pagando para que hable de esto. Entonces yo dije, bueno, pará, está auspiciada esta chica, No pero no, está no, ella quería auspiciado. hablar. No está Bien. auspiciado. Pero bueno, nada, decidimos arrancar con esto, que surge de un interés académico teórico en algún punto, porque parte de un texto que es una publicación de una revista, que después lo podemos hacer circular si les interesa. Pero como episodio, básicamente se va a llamar El género en la definición de género. Y ahí ya partimos con una primera complicación idiomática, que es que en el castellano no tenemos una palabra diferente para género y género cinematográfico y género femenino, masculino y todos los que devengan, sino que tenemos género y género. Entonces, en Claro. inglés eso es mucho más fácil porque es gender y genre. Gender cuando tiene que ver con género, genre cuando tiene que ver con género cinematográfico. Entonces, nos interesa esta cuestión, nos interesa pensar si hay una cuestión de género, si hay cierto sesgo de género en la definición del género terror. Dicho de una manera mucho más simple, ¿el terror es universalizable? ¿No es universalizable? ¿Qué es lo que define el género de una película? ¿O cómo se define el género al que pertenece una película? Y también quién lo decide, ¿no? ¿Por qué una película forma parte del horror o del terror y por qué hay otras que forman parte del thriller psicológico? Y no lo decimos en términos generales, porque cuando las clasificaciones son claras, comedia, drama, es fácil Mm. distinguir a cuál Sí, sí. pertenece, No hay pero dudas. exacto, hay ciertos casos donde hay películas que están como en un borde, en una línea muy finita que separa diferentes géneros. Entonces la pregunta es, bueno, en ese límite entre el thriller o el thriller psicológico y el terror, en realidad lo que hay es una suerte de terreno de disputa, de batalla, que enfrentan ciertas películas que fueron consideradas por la historia del cine de terror como thrillers psicológicos y no como películas de terror. La pregunta es, ¿por qué pasa eso? Bueno, la respuesta que van a dar las autoras que vamos a trabajar hoy es que eso ocurre porque aquellas películas que fueron condenadas al thriller psicológico son las que abordan miedos que no son tan universalizables. Son miedos Claro. que forman parte específicamente del ámbito femenino. Entonces ahí empiezan a aparecer un montón de preguntas que tienen que ver con eso. Bueno, ¿qué película es de terror? ¿Qué es el terror puro? ¿Por qué hay películas que son thrillers psicológicos? Etcétera, etcétera. Nosotras justo hoy vamos a abordar películas que tienen que ver con miedos que exploran el universo de la maternidad y el embarazo, y lo que hacen estas autoras es también irse un poco por esos lados,
Pero la pregunta parte un poco de ahí, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué estas películas, que las podemos encontrar gracias al corpus teórico desde la década de los 50 hasta hoy, por explorar miedos femeninos, fueron condenadas a un género que no era el terror? Exacto. Bien, hoy me van a ver mucho como masajeándome la espalda, pero no es que estoy loca o que tengo un nuevo tic, sino que me duele la cintura porque yo también soy parte de toda esta problemática femenina y una de las partes es que me duele la cintura. Bien, continuando, entonces, pero quería aclararlo porque quedaba como una loca haciéndome así todo el tiempo. Bueno, más allá de que pueda hacerlo igual. En 2015, entonces, alguien que ya es conocida por ustedes probablemente, que es Alison Pierce, nosotros la trabajamos en M de Miedo, por ejemplo, de hecho fue el puntapié en algún punto para toda esta monstruosidad que nosotras creamos. Ella va a publicar un artículo en la revista New Review of Film and Television Studies llamado El atractivo femenino del cine de terror británico. ¿Qué va a hacer ella? Va a analizar un corpus muy específico de películas británicas, precisamente de la década de los 60, que se dirigen abiertamente al público femenino. Bien, entonces en estas películas que son diferentes a las que, por ejemplo, produce la Hammer en un igual contexto, en un idéntico contexto, va a haber una profunda exploración de temas que están vinculados, como decía Kane antes, directamente al universo femenino. Con esto podemos entender la maternidad, el asesinato de niños, el trauma ante la pérdida y demás. Pierce va a decir entonces que estas películas fueron ignoradas sistemáticamente por la historiografía del género por considerarlas pertenecientes precisamente a este thriller psicológico. Se desplazan hacia esa categoría. Entonces, esto sucede precisamente porque pertenecen exclusivamente al mundo femenino. Y por qué eso las convertiría en un thriller y no las podría hacer ingresar en el género del terror, es la pregunta que va a estructurar absolutamente todo este capítulo y después el análisis también de las películas. A partir de esto, lo que va a suceder es que Pierce va a buscar reivindicar ese corpus de películas, entre las que se incluye una que la van a escuchar nombrar bastante en este episodio, que es Seance on a Wet Afternoon, de 1964, de Brian Forbes, y The Haunting, que no la vamos a nombrar tanto, del 63, de Robert Wise. Y ahí va a demostrar cómo a través del melodrama materno se genera un tipo de terror, que es diferente, pero que es igualmente potente y tiene la misma fuerza. Lo que pasa es que sucede en relación a las mujeres, a la espectadora femenina, digamos, en algún punto. Entonces, la autora lo que va a buscar con este análisis es, de alguna manera, revertir esta tendencia de los historiadores, argumentando precisamente que son profundamente aterradoras y perturbadoras para la audiencia femenina. Hoy tenemos dos ejemplos, dos análisis que vamos a hacer de películas que creo que vamos a estar de acuerdo en esta especie de potencia de lo perturbador, pero a la vez de la familiaridad con esas cuestiones que trabajan. Kane decía que íbamos a trabajar con dos autoras. Unos años antes, 3 años antes exactamente, va a aparecer un poco en el mapa Kier Lajanis y va a publicar un libro bastante emblemático que también hemos trabajado en algún momento, que es House of Psychotic Woman, quizás lo conozcan de nombre el libro porque es bastante conocido de hecho. Y ella en el texto va a proponer una conexión íntima, totalmente íntima, entre la neurosis femenina y la representación en el cine de terror y también de explotación. Entonces lo que va a plantear es que este género funciona como una especie de espejo y un territorio de exploración perfecto precisamente para la psiquis femenina y todo lo que sucede. Entonces esta autora va a partir, y acá va a ser un poco autobiográfica, de su propia frustración, ira, incapacidad comunicativa, todo lo que se les pueda ocurrir que sucede en la vida de una mujer, para analizar cómo estos estados emocionales se van a terminar reflejando en personajes femeninos del género, ¿sí? Entonces va a empezar a hacer un poco ese recorrido y va a empezar a pensar entonces que el cine no es solamente, el género, perdón, no es solamente una categoría cinematográfica, sino que lo va a pensar más bien como una clave interpretativa. Entonces el horror se va a convertir en un espacio donde las mujeres pueden de alguna manera, si es que se puede, articular su neurosis como forma de resistencia y búsqueda de identidad. Podemos pensarlo de esa manera. Históricamente, piensen que el cine de terror y de explotación perpetuó algunos estereotipos, nosotros los hemos trabajado, los hemos puesto también sobre la mesa, heredados de la literatura del siglo XIX, ¿por qué no? Pero también hay que pensarlo, y nosotros siempre optamos por pensar más en lo positivo, en lo que se puede sacar, también han brindado un terreno fértil para poder trabajar y reescribir estos estereotipos precisamente. Y por esto Janis entonces lo que va a decir es que la neurosis femenina no es solo un síntoma, sino una respuesta al peso de los ideales falsamente construidos, pero es también una vía catártica para enfrentarse a la represión. Sí.
¿Por qué tomamos estas dos autoras? ¿Por qué? El interés parte de Pierce, de la propuesta de Sí, Pierce, que nos había parecido sumamente subversiva en algún punto. Y la Janice aparece porque tiene la misma hipótesis un par de años claro. antes. Entonces era como casi obligatorio referirnos también a su antecedente más directo por una cuestión de que son textos que inevitablemente están en diálogo. Por más que lo sepan o no lo sepan sus autoras, están Sí, sí, sí. dialogando. Vamos a empezar con Pierce, si les parece, justamente porque es donde la hipótesis aparece de manera más clara. La Janice hace un análisis muchísimo más extenso. En caso de Pierce es un artículo de un libro, entonces todo está como concentrado. Ella parte de una anécdota que tiene que ver con el estreno de Sense on a Wet Afternoon. Y lo que va a decir es que cuando en el 64 se estrena la película en Reino Unido, la película aparece con una campaña publicitaria que tiene un mensaje que ella considera bastante inusual para las películas que eran categorizadas como thrillers o como dramas. Y ese mensaje tiene que ver con que se le aconsejaba a quienes manejaban los cines, a los gerentes del cine, que promovieran el atractivo femenino de la película. O sea, ya desde un primer momento se buscaba, de alguna manera, comunicar que el espectador ideal de este tipo de películas tenían que ser las mujeres. De ahí viene la idea de atractivo femenino. Entonces nos vamos a encontrar con que en las descripciones de la película se hace mención a una historia poderosa que toda mujer va a querer ver, ¿no? Como eligiendo de una manera muy abierta y muy directa quién debería ser el público de esa película. Ella lo que va a decir es que este énfasis comercial en vender la película para las mujeres ya estaba insinuando, de alguna manera, ciertos temas que solo podrían ser comprendidos desde la experiencia femenina. En relación a, como había dicho Mariana antes, la maternidad, el duelo, la pérdida y la locura. Y que, de alguna manera, estos temas no formaban parte de lo que podríamos definir como terror convencional, que para la década del 60 estaba dejando de ser el terror de monstruos para empezar como a revertirse o a convertirse en algo mucho más cercano. Pero a pesar de eso, estas películas no formaban parte de lo que comúnmente se entendía como una película de terror. Esto hizo que, y ella lo comprueba recorriendo las historias del cine, varias historias del cine de diferentes autores, que no se la menciona en ninguna historia. Siempre que se habla del terror británico de los 60, se habla de la Hammer y no se habla de nada más. Esto, obviamente, tanto la presencia como la ausencia siempre es significativa. Que algo se decida dejar afuera en un corpus, que algo se decida dejar afuera en una historia, revela una toma de partido y una toma de decisión. Por algún motivo, esto quedó afuera. Y es ahí donde ella se va a meter, porque lo que va a decir es que esas historias que elaboran el terror británico de los 60, especialmente el de la Hammer, ponen el ojo en un tipo de cine de género que está centrado en la violencia masculina sobre los cuerpos femeninos. Y que en ese canon lo monstruoso y lo femenino aparecen asociados a la idea de víctima y agresor. Estas películas obviamente incomodan porque vienen a proponer algo completamente diferente. El horror ya no es algo que viene de afuera, sino que el horror es algo que viene de adentro. En algún punto es casi psicológico y espiritual, va a decir ella. Y esa monstruosidad que durante mucho tiempo estaba encarnada en una figura monstruosa, no surge del exterior, sino que surge del propio interior de la protagonista. De ahí también viene el vínculo con el texto de la Janice. Entonces, esta película podría ser un caso aislado, y sin embargo no lo es, porque forma parte de un corpus de películas británicas de los 60, que ya menciona como películas que son casi olvidadas o no tenidas en cuenta dentro de lo que es la historia del cine de terror, y que ella las va a definir como el ciclo femenino del terror británico de los 60. Y va a mencionar, además de The Hunting, de Robert Wise, va a mencionar a Bunny Lake is Missing, de Preminger, The Innocents, de Jack Clayton, y Night of the Eagle, de Sidney Hayers. Son 5 películas que se estrenan entre 1961 y 1965 que abordan el horror desde la interioridad, desde la subjetividad y especialmente desde personajes femeninos complejos que atraviesan maternidades complejas en espacios de confinamiento doméstico
y donde el horror, justamente, es lo que decíamos, surge un poco del deseo femenino y del trauma, más que del miedo, hasta como era entendido hasta ese momento, ¿no? Claro. Una salvedad, una cosita para el que le interese Night of the Eagle. Recuerdo que cuando hicimos M de Miedo, que generamos un dossier, que fue el único curso, seminario en el que pudimos lograrlo, hay un texto sobre Night of the Eagle que es bastante interesante, así que pueden ir a verlo, lo tenemos ahí en las redes subido el dossier, y si no lo volvemos a compartir en algún momento, como para que vayan a leerlo. Bien, entonces siguiendo lo que comentaba Kane, podemos decir entonces que sí, que los historiadores han tendido, por lo menos tendido, a relegar estas películas, este grupo de películas, y las han desplazado, como ya dijimos varias veces, al rótulo de thriller psicológico, que es una clasificación que lo que hace es neutralizar un poco la potencia y un poco también la especificidad del género al que pertenecen. Sin embargo, tenemos la posibilidad, a través de una mirada que podríamos llamar feminista, de reinterpretarlas dentro del marco teórico de lo que podemos llamar como las women's films, las películas de mujeres, el cine de mujeres, analizado, por ejemplo, por Mary Andoan. Este corpus cinematográfico en realidad surge en el Hollywood entre los años 30 y 50 y se va a caracterizar directamente por estar dirigido al público femenino y por abordar problemáticas que van a estar ligadas a la vida doméstica, todo el círculo femenino que siempre hablamos, bueno, la maternidad y demás. Dentro de él vamos a ver que lo que se desprende como el más paradigmático va a ser el melodrama materno. Eso es algo que siempre termina siendo un eje importantísimo y que hoy no lo va a ser menos porque las dos películas que vamos a analizar van a trabajar sobre esa cuestión. Estas mismas convenciones entonces se van a reactivar en este ciclo de los 60, en este ciclo británico del que veníamos hablando, en el que traía Alison Pierce, pero transformadas, porque el melodrama que acá podíamos decir que sí era un melodrama en las películas entre los 30 y los 50, ahora se oscurece, se descompone y por ende le da lugar al terror psicológico, y la maternidad ahora va a ser un lugar específicamente que condena directamente. Por eso acá esta dicotomía entre el thriller psicológico y que pertenezcan directamente a la categoría del terror, porque ya hay un oscurecimiento hay una utilización de las herramientas del terror mucho más marcada. Más o menos para que sepan de qué se trata, pero no vamos a analizar demasiado, ya que hablamos tanto de Seance of the Wet Afternoon. La película está protagonizada por Kim Stanley, es Mayra Savage, aparte se llama la protagonista, que es una medium espiritista y está con su marido tratando de orquestar una situación totalmente ilegal de secuestro de una niña para poder comprobar que ella tiene poderes ante los medios. Entonces ella va a decir, bueno, vamos a secuestrarla, yo después me hago la que la encuentro con mis poderes y listo, solucionado todo. Bueno, todo esto se va a ver un poco corrido de eje porque ella misma ha tenido la pérdida de un hijo y finalmente entendemos en la película que ella lo que está intentando hacer es unir esas dos vidas en el más allá, la de esta chica secuestrada y la de su hijo. Esa película es cuanto menos también aterradora, las cuestiones que trabaja, los ejes que trabaja, y vamos a ver en la película, gracias a algunos artilugios del director, de Forbes, vamos a ver cómo precisamente se trabaja como esa especie de separación entre madre e hija, por ejemplo, entre la madre de la chica secuestrada, y se va a hacer de una forma muy, muy hábil, pero se va a hacer también de una forma muy, muy oscura. Si quieren pueden buscar, por ejemplo, el tráiler, que está muy bueno si no la vieron la película, porque se entiende bastante bien lo que se hace acá. Entonces, esta fusión genérica que propone esta película, que es esta especie de entre el thriller psicológico, el melodrama, el terror y todo esto que veníamos hablando, desafía un poco las categorías críticas tradicionales, porque el horror es como veníamos diciendo antes, y como un poco planteaba la Yanis. Cuando decimos la Yanis, no queremos decir que se llama la Karen, no es la Karen. No es la Karen, porque cada vez que lo nombro pienso en la Yanis. Sino que este terror es mental, es íntimo y es femenino, específicamente femenino. Entonces, esta película, por ejemplo, Seance of the Wet Afternoon y Las compañeras de ciclo, podríamos decirle, proponen una lectura también diferente de lo que podíamos entender antes como el atractivo femenino en el cine de terror. Entonces ya no se trata de películas que seducen desde la sexualización de las protagonistas, sino de obras que más bien van a explorar emociones femeninas mucho más profundas. Entonces vamos a hablar de la pérdida, de la culpa, de la obsesión, del amor imposible, y esos van a ser los motores del miedo. Entonces estas películas en algún punto lo que invitan es a que las espectadoras puedan sentirse reflejadas en esas representaciones femeninas, pero al mismo tiempo, a la vez,
no por diferentes rieles, sino en el mismo, también pueden estar aterradas por eso que ellas mismas espejan. Entonces, revisar de algún modo este ciclo implica reescribir la historia del cine británico, o sea, entienden la importancia que tiene como la reacomodación de todo en la historia y del género mismo en sí. Entonces, incluir esta película de Innocent, como nombraba antes Kane, o Bunny Lake is Missing en el canon del horror, ya no es solamente un gesto de corrección política, sino que es una recuperación crítica que es necesaria y que las dos autoras lo ven como necesario. Entonces, el reconocimiento de que el miedo también puede ser femenino, que puede ser interior, que puede ser silencioso, eso hoy lo vamos a ver un montón, el tema de lo silencioso también. Entonces, en estas películas, el hogar, la maternidad, la locura, van a dejar de ser temas del melodrama solamente o exclusivamente del melodrama y se van a transformar en esos territorios en los que habita el terror. Entonces, ahí en esa intersección entre duelo, deseo, se va a revelar este cine que es de terror para mujeres y sobre mujeres, además, que eso es lo más novedoso de todo, que hasta ahora había permanecido en una especie de penumbra para la historiografía, por lo menos. Esto es el planteo de Pierce Sí. en relación a este ciclo y a la necesidad de repensar la historia. Ya no solo repensar la historia buscando como qué mujeres dirigieron, qué mujeres hicieron esto, sino repensar todo el sistema de clasificación, porque no estamos hablando de directoras mujeres que fueron negadas, sino que estamos hablando de directores hombres conocidos, con películas conocidas, que fueron marginados por una cuestión de género, en relación a quiénes son los espectadores, el ideal de espectador que estaba en la cabeza del director al momento de construir la historia, ¿no? Bueno, lo de la Yanis va a ser un poco más complejo. Su libro es un libro muy interesante, pero también es bastante difícil de leer, porque como había dicho Mariana antes, está muy atravesado por la teoría cinematográfica, pero también por la autorreflexión. O sea, ella constantemente va a analizar diferentes personajes femeninos o diferentes representaciones de personajes femeninos desde una mirada completamente personal, o sea, desde sus propios problemas. ¿Qué es lo que va a hacer la Yanis? Bueno, eso, construir una autobiografía vinculada a la neurosis femenina en el cine de terror y en el cine de explotación a partir de dos ejes. Por un lado, el cine de terror como espejo de la neurosis femenina y la escritura autobiográfica como catarsis del trauma. Esto de el cine de terror como espejo de la neurosis femenina es un poco lo que mencionamos siempre en todos los cursos, no lo de la neurosis, sino lo del cine de terror como espejo de los miedos y las ansiedades. Bueno, la lectura que va a hacer ella es esa ansiedad y ese miedo que está presente en esas películas que ella elige, remiten directamente a la representación de la neurosis femenina, la locura y la identidad de género. Su libro va a partir del primer contacto que tiene con Posesión de Zulawski. Siempre lo digo muy mal ese apellido. No importa, nadie sabe decirlo, así que... No, alguien debe saber, yo no soy el caso. No fue a nadie. Pero que viste que sepa. decís posesión, igual se sabe a qué estás haciendo referencia, así que podría no ni decirlo. Y le va a servir un poco para plantarse y para decir desde este lugar escribo, pero también para decir, bueno, a partir de esta película va a haber tres conceptos centrales que van a estructurar todo mi análisis y todo mi corpus. En primer lugar, obviamente, la idea de que la neurosis femenina es histórica y que dentro del cine siempre la representación de la mujer, por lo menos en los ámbitos del cine de terror y del cine de explotación, se da desde la construcción de una mujer histérica a una mujer paranoica. Por el otro lado, cuando habla de la relación entre género y estigma, va a decir que el hombre neurótico en el cine de terror puede ser percibido como genial o excéntrico, pero que en el caso de la mujer, la neurosis siempre es patologizada y es representado por medio de una mujer aislada del mundo, diferente al resto. Y por último, lo que va a mencionar es el eje de la catarsis y la exploración. Y lo que va a decir es que el cine de terror y el cine de explotación, a diferencia de lo que se pensaba en la década de los 70, puede ser pensado como un espacio de purificación emocional y de empoderamiento. O sea, ya no solo está hablando de las representaciones de lo femenino, sino de los consumos. O sea, de esas espectadoras mujeres que se acercan a ese tipo de representaciones. Entonces, de alguna manera, las películas son espejo en una doble dimensión. Reflejan lo social y a la vez en ese reflejo de lo social ayudan
a canalizar el trauma y a generar una posible catarsis en la espectadora. Sí, exacto. Para entender más o menos, pero sin ahondar demasiado cómo se organiza el libro, por si alguno quiere acceder también, el libro se piensa también como un mapa emocional, se podría decir, que va a conectar experiencias personales, como decíamos, muy, muy de la Yanis, pero al mismo tiempo también experiencias que podrían extrapolarse a todas, con representaciones fílmicas específicas. Entonces vamos a poder pensar a películas como, por ejemplo, El Ente o Actividad Paranormal, donde se muestran mujeres, por ejemplo, atrapadas entre la violencia doméstica y algo muy importante que es también la incredulidad médica. Uy, lo dije re mal, incredulidad. Dije Incredulidad, lo dijiste bien, lo dijiste mal la segunda. Le sumé un ibibilidad. Invisibilidad. Incredulidad. Bueno. Reflejando de algún modo cómo el poder masculino actúa sobre los cuerpos femeninos. Así sucesivamente con distintas, por ejemplo, el Rape and Revenge como un punto de inflexión, la violación como detonante de venganza, pero como transformación también. Va a trabajar, por ejemplo, quiero decirles algunas más como para que tengan, bueno, finalmente, por ejemplo, también Janice lo que va a hacer es vincular la enfermedad mental con la física, como por ejemplo en Venus Drowning. Entonces va siguiendo a Susan Sontag, a William Reich, va a decir que la enfermedad es metáfora de la representación emocional y del malestar social que enferma a la mujer. Entonces va a analizar películas de ese corpus que trabajen la enfermedad física y demás. Y así se va a construir un poco el texto de la Janice. Bien. A ver, esperen que quiero ubicarme en tiempo y espacio. Entonces, ella va a explorar, o sea, va a tener la misma inquietud que Pierce, pero lo que va a hacer es dar una respuesta un poco más concreta, ¿no? O sea, Pierce, si bien Pierce lo que hace es denunciar estos huecos o estas decisiones a la hora de construir una historia del terror, cómo la cuestión de género influye en la definición del género, lo que hace la Janice es un poco lo mismo, o sea, es decir, hay un cruce directo entre género sexual y género cinematográfico, porque en estas películas donde se manifiesta este cruce, dice ella y cito, el patriarcado convierte el sufrimiento femenino en espectáculo usando el hogar como prisión simbólica. El terror ofrece espacios de resistencia y de catarsis, la locura y el trauma pueden volverse lenguajes de liberación. Esa va a ser la tesis, la hipótesis y la conclusión a la que va a llegar la Janice, que se va a apoyar bastante en Carol Clover. Bueno, ¿quién no? ¿No? Pero justamente por esta cuestión de que si lo pensamos fríamente, vamos a poder percibir que de alguna manera el cine de terror y la representación de la mujer dentro del cine de terror puede leerse como un terreno de agencia femenina, ¿no? En la idea de que sobrevivir de alguna manera es parte del destino de las mujeres que forman parte de las películas de terror y de los estereotipos que lo perpetúan. Entonces, para cerrar un poco el tema de la Janice, que es bastante complejo, pero que aún así es interesante, yo creo que lo interesa... A ver, ¿cómo lo puedo decir? Lo que inquieta y lo que me parece que es central en su planteo es esta revelación de lo central que es el rol femenino dentro del cine de terror, incluso por fuera de las películas de terror dirigidas por mujeres. Y pensar al cine de terror como un espacio catártico y de liberación, ¿no? Esto lo pienso en función de que durante muchos años, e incluso en los 80, que es donde Clover se apoya más para poder escribir su tesis, la idea de una mujer espectadora de cine generaba cierta incomodidad, ¿no? Como es ella la que viene a abrir un poco el juego, junto a otras más, de pensar en la posibilidad de que las mujeres disfrutan del cine de terror y se identifican. Ahora, en función de todo lo que vimos hoy, la pregunta sería, ¿existe un miedo que es únicamente femenino, al que los hombres no podrían vincularse o no se identificarían? ¿O existen miedos universales que en realidad son miedos masculinos? Masculinos, claro. Ese es el Yo tema. como que me agarré una tara mental, dije todo muy despacio. No, pero lo dijiste bien, porque sé que lo venías pensando así como ¿Pero se lentamente. entendió? Se entendió todo, Yo creo que me perfectamente. estás mintiendo, pero no importa. No, te garantizo que se entendió. Bueno, gracias. No, Bueno, pero quiero
Igual es muy importante lo que estaba comentando Kane a su velocidad, porque no, lo que estaba diciendo Kane, porque es verdad, imagínense la importancia que tiene esta cuestión que nos obliga a reordenar una historia del cine. Sí. O sea, una de las historias por lo menos, nos obliga como a generar otra historia paralela. Y eso habla de la importancia que tiene toda esta cuestión. Pero lo que surge de acá, muy por encima, es algunos interrogantes que van a atravesar un poco el análisis que vamos a hacer de las películas. Exactamente. A ver, quería decir una cosa más, espero decirlo un poco más rápido. Dale. No, lo que quería decir era que... no, me olvidé. No puedo creerlo. Cállate, Canela, cállate la boca. Ah, ya me acordé. No, lo que quería decir es que frente a este plano de situación, la reescritura de la historia del cine de terror implica necesariamente ver todo lo que está por fuera del terror. Entonces ahí se genera un mambo hipercomplejo, porque no es solamente localizar qué dice terror e incluirlo en un análisis, sino repensar las formas del miedo. Se disemina por todos lados porque ya no sabemos dónde buscar también. Exactamente. Nosotros acá estamos hablando del thriller psicológico, por ejemplo, de aquello que fue desplazado ahí. Sí. Pero habrá otras cosas que habrán sido desplazadas también hacia otro lado. Entonces hay una cuestión de que ya está todo totalmente diseminado por todos lados y eso lo vuelve complejo pero rico al mismo tiempo, porque lo vuelve un proceso de investigación como mucho más abierto. Nosotras, en función de esto, generamos como una serie de interrogantes que permitirían pensar, o nos permitirían por lo menos a nosotras pensar, esto que vinieron a traer a colación las autoras. Yo no sé si querés que lo mencionemos ahora y pasemos a las películas, o si querés que lo mencionemos después. Yo pensaba directamente ir a las películas y después vemos esto, porque son preguntas que van a ver que van a estar en los análisis. Bueno, yo hay algunas cositas que igual quiero retomar después. Bueno, dale. Dale. Elegimos 2 películas. Sí. Debe haber 200 millones más. Pero elegimos 2 que están dirigidas por mujeres, una de hace 14 años y otra muchísimo más actual, que me parece que entran en diálogo bastante bien. Podrían formar parte del mismo universo tranquilamente. La primera de las películas es We Need to Talk About Kevin, que yo no sé por qué tengo la sensación de que ya la trabajamos 1.000.000 de veces. Mariana me dijo que no. 1.000.000 de veces. Creo que solamente la nombramos cuando cuando hacíamos La Monstrua Presenta, hubo un episodio en el que ni siquiera hicimos un video análisis. Lo hiciste vos. Claro, fue algo como corto, una presentación se hizo solamente, o sea que no la trabajamos nunca, pero es un peliculón que entendemos que muchos de ustedes deben haber visto seguramente. Esa es la primera. Tenemos que hablar de Kevin del año 2011, película de Lynne Ramsey, que está justamente ahora estrenando otra película. No sé si se dice Lynne Ramsey, que es la directora de Die My Love. Sí, así que también ahora estamos esperando a ver la película porque pensamos que quizás puede llegar a tener alguna relación con todo esto que veníamos hablando hoy. Pero Stremio no nos hizo el favor. No, ni Streamio ni Movie por ahora tampoco, porque se ve que tienen como cronometrado el estreno en salas y después va a ir a Movie si es que va. Así que estamos esperando por verla sin pagar, pero bueno, tampoco eso está bien, ¿no? No. Tampoco nos vamos a gloriar de eso. Pero bueno, en fin. Esa es la primera. Esa es la primera, y querés que presentemos la segunda como para que sepan cuál es y después volvemos a Kevin. La segunda es Salve María, de 2024, que es una película que tuvo mucho menos alcance que el que tuvo We Need to Talk About Kevin. Es una película de Mar Toll, una española, y es una película que trabaja también cuestiones de la maternidad y que trabaja muy en línea también con Necesitamos hablar de Kevin, ya van a ver por qué, pero trabaja desde otro lugar totalmente distinto. O sea, trabaja mismos ejes, pero un tono absolutamente diferente. ¿Querés empezar por, vamos por orden cronológico? Dale. Y arrancamos con la película? Tenemos que hablar de Kevin. ¿De Ramsey? Dale. Yo calculo que muchos acá la deben haber visto, pero si querés compartimos una sinopsis muy breve, como para que sepan de qué se trata y entremos todos en el mismo mood. La película, la sinopsis que figura en todos lados es Eva, una mujer satisfecha consigo misma, es autora y editora de guías de viajes, casada desde hace años con Franklin, un fotógrafo que trabaja en publicidad, decide con casi 40 años y tras muchas dudas tener un hijo. Así nace Kevin, pero ya desde el principio empiezan a surgir dificultades. Es una adaptación, dice acá, una transposición sería de la novela homónima de Lionel Shriver. O sea, viene de una novela, esto lo comparten ambas películas, son transposiciones de novelas.
Ah, De eso se trata la película, que más o menos más que una sinopsis te cuenta la película. Esta vez ese es el error que cometen la bueno, sinopsis. pero está bien, no está mal. Está bien que lo Sí. cuente. Acá, o sea, si nosotros lo tenemos que resumir, básicamente es la película de una mujer que siente la maternidad como una carga, pero esa carga también se traduce como miedo, porque le toca a un hijo que no puede comprender, un hijo al que no sabe cómo consolar, cómo cuidar, y que lentamente, también que la película igual es de una narración fragmentada porque es no cronológica, o sea, se nos van mostrando diferentes momentos, pero lentamente se le va revelando al espectador que todas esas intuiciones que parecen formar solo parte del mundo de ella, porque su marido no sufre ese malestar diario, terminan siendo reales en algún punto. Es un niño que tiene un costado muy siniestro, hiperdesarrollado, que localiza como todo su odio en su madre. Entonces no para de llorar, la desprecia, la golpea, la manipula, Claro. y al final, bueno, la condena, ¿no? Porque de alguna manera Sí, termina condenándola a vivir siempre bajo el halo ese de el error que cometía al haber traído este hijo al mundo. Y la claro. También responsabilidad de tenemos haberlo que traído. Claro, y también tenemos que pensar que es una película que raramente es clasificada directamente como terror. Casi siempre en todos lados la vamos a encontrar como un drama psicológico y demás, y tenemos que Ujú. encontrar lecturas muy disímiles sobre lo que encarna la película. Eso también tampoco podemos decir exactamente, pero bueno, vamos a encontrar que hay distintas interpretaciones. Hay algo acá que decíamos antes cuando estábamos comentando las cuestiones teóricas, que es la cuestión del silencio, por ejemplo. Y creo que en esta película eso está como muy en claro, porque hay algo que ahí Cane decía que tiene que ver con una cuestión de sentirse extraña ante la presencia de ese hijo y ante lo que se espera, que es absolutamente todo lo contrario, que es la entrega absoluta y el sacrificio por ese niño. Y en este caso, todas esas señales que antes dijo Cane, hay un silencio absoluto por parte de ella, porque no puede ni siquiera ponerlo en palabras, no puede transmitirlo de una forma correcta sin ser percibida como una basura. Entonces, no se dice. Entonces creo que también eso es como uno de los grandes miedos femeninos que van a atravesar también todo el corpus de película, que tiene que ver con no poder poner en palabras lo que sucede porque no existen las palabras para decirlo, porque no se inventaron esas palabras para decirlo. Y eso es interesante porque las películas acá con el dispositivo cinematográfico vienen a dar cuenta de eso y vienen a suplir un poco esas palabras que no están en la vida real para poder ponerlo. Tal cual, es como, bueno, poner en evidencia ese lado B de la maternidad. Puede caerte mal tu Exacto. hijo, podés arrepentirte de la decisión, podés no sentir que ese amor vino a colmarte de brillo y, no sé, y mucha Sí, brillantina, sino que vino a destruir tu vida anterior, vino a incomodarte, vino a generarte miedos y sobre todo, por lo menos en el caso de ella, vino como a demostrarle el gran error que fue tener ese hijo, que ella, claro. no para el espectador, sino para ella misma. Vos antes decías algo de esto que no puede decirse, y eso es como el eje central de la película, porque ella no puede verbalizar la incomodidad que le genera ese nene que llora, y No, después del incidente, que ahora lo vamos a mencionar, tampoco puede verbalizar la vergüenza que siente por no. haber tenido ese hijo. Entonces es una mujer que es como que ya su voluntad está entregada al maltrato, a la culpa, y al desprecio de quienes la rodean. O sea, ella elige de alguna manera eh, purgar como todas sus responsabilidades y sus culpas, ubicándose en el lugar de la mujer creadora de monstruo. Bueno, La como soy la responsable. creadora de este monstruo, me Exacto. entrego como una mártira el desprecio absoluto. Sí, porque de ahí radica y ahí sale otra gran cuestión que tiene que ver con este terror de mujeres y está vinculado a esa cuestión de el miedo a ser mala madre, al ser percibida como mala madre y también ese terror absoluto de haber engendrado algo monstruoso, como decía antes Kane. Y ahí están esas cuestiones intimistas y esas cuestiones también corporales, porque es algo que sale de su propia carne. Entonces me parece que es sumamente interesante pensarlo por ese lado y también pensar precisamente cuál es el vínculo de ella con ese hijo todo el tiempo y cómo lo construye la película, porque realmente es perturbador. Es una película que te saca de eje muy fácilmente y terminás con una situación de ahogo, una sensación, perdón, de ahogo tremendo, porque ahí te pone en jaque y pone en tensión todo lo que crees creer. ¿Sí? Porque vos decís, no, no pasa nada, o sea, la maternidad es así, es todo una porquería, ya lo sé, no necesito. Bueno, pero cuando ves algo así,
donde Cuando está se mostrado encarna. de esta manera, te das cuenta que en realidad no creías tanto eso, que todavía estás agarrada al salvavidas de la maternidad es algo lindo. Entonces también pone en jaque un montón, pone en tensión un montón de creencias. Sí, y también cómo logra como trabajar sobre la ambigüedad y la ambivalencia en algún punto, porque es imposible determinar si Kevin es así porque nació así, si Kevin es así por la forma en la que fue criado, si ella fue buena madre o fue mala madre. O sea, no es una película que se cierra y que nos deja como una respuesta hiper clara No. respecto a de quién es la culpa. Todo lo contrario, o sea, viene como a representar y a poner sobre la mesa esta idea de maternidad que horroriza a quienes no la promulgan, que es el hecho de que la maternidad es compleja y que puede salir algo que vos no esperabas y que puede no ser lo que imaginabas, ¿no? Y eso implica no encajar en los ideales, en tus propios ideales, en los ideales de la sociedad y en todo ese discurso que se construye en torno a la maternidad. Pero me parece que el punto fuerte es, por un lado ese, no dar, o sea, no tomar partido por ninguno de los dos, sino dejar picando como esa sensación constante de no saber dónde depositar el horror. Y también que en los momentos donde la película trabaja con la violencia de manera directa, o sea, en el episodio donde él va a matar a sus compañeros a la escuela, o cuando mata a su familia, en ningún momento percibimos de manera directa la violencia. O sea, la violencia es vincular y es tensión constante. Está ahí siempre presente, haciéndonos creer que en algún momento va a estallar adelante nuestro y sin embargo estalla cuando no estamos mirando. Pero la focalización está totalmente en ella, entonces nosotros Sí. obtenemos todas esas ideas de la violencia absoluta que el pibe ejerce sobre todos a través de ella. Y eso también está muy bueno porque nos pone como ahí en relación con ella continua. Y vos dijiste algo interesante recién que tiene que ver con esa idea de que nos muestra la ambigüedad de ese vínculo. Y hay algo que los textos decían varias veces que tienen que ver con las representaciones realistas. Después podemos discutir qué es realista, qué no es realista, porque me parece que es mucho más complejo. Pero bueno, en principio tomándolo superficialmente, sobre las representaciones realistas. Entonces yo pensaba, ese es el gran terror femenino en las películas también, el realismo. Porque esto que vos decís, esto de no se sabe, nadie puede saber si el pibe ya era un psicópata cuando nació o si era un psicópata después porque ella lo convirtió en eso, no dándole afecto y demás. No podemos saberlo, pero en la vida real no podemos saberlo. Todavía la psicología se debate, y la psiquiatría, perdón, se debate entre saber cómo se genera una psicopatía tan grave como esa. Entonces, obviamente que no vamos a saberlo tampoco en la película, pero ya de por sí esa ambigüedad resulta totalmente escalofriante. Pero es eso, es lo real lo que termina asustando. Entonces, está muy bien porque es realmente una película que logra tomar eso de una muy buena manera, pero además, volviendo un poco a la cuestión del episodio y a qué género pertenecen las películas y demás, esta es una película que está filmada de una manera que está muy emparentada con el terror. La forma en la que nos presentan lo temporal, este tiempo dislocado, por ejemplo, está como sumamente al servicio de generar algo que sea perturbador, me parece, No, ¿no? y No hay mucha aparte, cosa sí. con eso. Y aparte también tiene como tropos del terror que son más claros. O sea, esto del niño siniestro, de esta cuestión como del, ¿cómo se dice? Del psicópata, del nacimiento del psicópata. Es como mucho más claro poder identificar en esta película el terror. La Pero utilización del sí. sonido está totalmente emparentada con cómo se utiliza en el terror puro, digamos. Nada, está como muy, muy emparentada, por eso es difícil también entenderla por fuera. Sí, quizás de las dos que elegimos hoy es la que más claramente o más fácil de universalizar es el miedo que plantea la película. Porque no tiene que ver solamente con la madre, sino con esa semilla del mal. Hay algo afuera, hay algo externo. Si bien el terror es sumamente interno porque pasa todo esto que decíamos, de Ajá. engendrar un monstruo y demás, y estamos totalmente paradas en el punto de vista de la protagonista, de la madre, de todas formas hay algo externo que emana ese terror y por ende lo vuelve mucho más sencillo de identificar. Tal cual. Bueno, y del otro lado, un estreno de. Creo que se estrenó este año pasado. Este año. Es de 2024 Es la de película. 2024, pero me parece que acá empezó a circular este año.
No tengo bien en claro igual Sí. el recorrido que hizo por festivales, pero creo que este año la vimos, fue cuando la Sí, descubrimos. este año apareció en todos lados para verla y por ende entiendo que la habrán subido a alguna plataforma también o algo por el estilo, pero el recorrido habrá sido más bien el año pasado, en 2024, de la película. Bien, la peli, como dijo Mariana, está dirigida por una mujer que se llama Marcol y va a contar una historia que está centrada en María, es una chica que es escritora, que acaba de ser mamá y que, pobre mina, está como todo el tiempo tratando de balancear el ser madre, el tener una profesión, su vínculo con su pareja. Las cosas no salen como espera y en el medio de toda esa angustia que le genera la novedad de esta situación, descubre una noticia en la tele de una mujer francesa que ahogó a sus bebés gemelos de 10 meses en la bañera de la casa. Ella descubre que la casa donde ocurre esto queda cerca de su casa y se obsesiona con esta posibilidad de una madre matando a sus propios hijos y por qué lo hizo, ¿no? Entonces, a partir de esa noticia, lo que nosotros vamos a experimentar es un viaje muy oscuro a lo que yo no soy médica, pero que podría definirse como una suerte de depresión posparto, una angustia muy profunda, Muy profunda. una sensación de abandono y de indefensión y de pérdida de identidad muy grande, acompañada por esta inquietud de poder comprender qué lleva a una madre a matar a un hijo. En búsqueda de esta respuesta, el espectador está constantemente en tensión, porque estamos Claro. pensando todo el tiempo que ella va a matar a su hijo, que de hecho quiere hacerlo y que Sí. todo ese proceso tiene que ver con una toma de decisión. Entonces, lo que tiene la película es que, a diferencia de Tenemos que hablar de Kevin, se maneja en un registro mucho más sutil, mucho más asociado a la espera, y en esa espera empiezan a aparecer todo un plano simbólico que va a reforzar esta idea de la inminencia del desastre, ¿no? De la posibilidad de que ella se convierta en una asesina. Pero otra vez sucede lo que sucedía en la película anterior, también es que estamos esperando, está la potencia todo el Ujú. tiempo de que suceda algo, pero la película es muy hábil en cómo muestra eso. De hecho, la película se maneja en un registro de alucinaciones, por ejemplo, por momentos que ella va teniendo, que no sabemos si son alucinaciones o si son cosas que ella está medio como en una situación medio onírica y va viendo, en las cuales tiene reacciones negativas hacia su bebé, un bebé muy chiquito aparte, por eso decíamos, Sí, que antes no tiene teníamos un peso dentro de la historia. no, para nada. Eric no tiene como una especie de peso, por eso no es igual que en la película anterior, porque en la película anterior había alguien externo que emanaba el horror. En este caso no podemos decir nada de eso, es todo del mundo interno. El bebé es un bebé recién nacido. Ella lo trata de una forma completamente automática al niño y va como llevando Cumpliendo esa los pasos. situación. Claro, entonces es como muy complejo, pero está muy bien llevado cómo vincula todo eso con esta obsesión que ella tiene por esta mujer que mató a sus hijos. Entonces la potencia de ese infanticidio, esa posibilidad, te persigue durante toda la película y sabes que a ella también la está persiguiendo. La película está actuada muy bien, zarpadamente. Creo que de hecho se sostiene muchísimo en la actuación de la protagonista. Y hoy buscaba una nota de la directora, una entrevista y ella contaba que ella lo que quería, se había enamorado de la novela, que está escrita por una mujer en este caso. En el caso de, tenemos que hablar de Kevin, es un hombre, el No, es una escritor de la mujer. novela. ¿Es una mujer? Para mí sí, Ah, para no me que lo busco, acordaba, pero pensé que para era un mí, hombre. a ver, No, está bien, estaré Lionel confundida. Shriver. Son esos nombres medios ambiguos. Sí, es una mujer. Ah, listo, yo pensé que era un hombre. Bueno, en esta decía que lo que la enamoró fue algo que no se habla lo más mínimo nunca y que se le tiene muchísimo miedo, que es el arrepentimiento de ser madre. Y que es algo que sucede mucho en la circunstancia de depresión posparto, un arrepentimiento que lo tenés ahí presente totalmente, pero lo que te dicen es, esto ya se va a pasar. ¿Entendés? Claro, pero Esto en ya se va a pasar. realidad, o sea, la sensación Otra es vez el que no hay. discurso médico, claro, y si ese ya se va a pasar, no se va a Es pasar que y no se va a realmente es pasar algo que porque te no da hay cuenta, escapatoria. claro. No podés ir. Bueno, y ahí viene un poco lo que pasa en la película. Vamos a spoilearla, ya fue. Sí, bueno. Esta sensación de no escapatoria, ¿no? De no escapatoria incluso de la responsabilidad, porque nosotros lo vemos a su marido que sigue con su vida normal, sigue Trabajando. bastante guacho igual, pero sigue con su vida cotidiana y ella lo que percibe es que es incapaz de, ella es escritora, o sea, es incapaz de poder hacer lo que hacía antes de tener a su bebé. Entonces la sensación es de tormento, de que no hay escapatoria, incluso vive en un departamento que es mucho más chico de lo que debería ser, o sea, todo está construido para generar esa sensación de angustia, ¿no? Y de aislamiento. Sí. Ahora,
esta idea de que ella puede matar es constante, como si fuera la única escapatoria dentro de una película de terror. Pero me parece que por ahí lo que es interesante es pensar que el verdadero monstruo de la película no es el bebé, sino la idea de la maternidad. Y ella encuentra escapatoria a eso. Sí, El final es la escapatoria de la resuelve. maternidad. Ella termina, no sé cómo decirlo sin que sea malo, ella termina entregando el Sí, cuidado de su la hija en su custodia, marido y se va. claro. Sigue vinculándose de una manera así como muy esporádica, pero decide no maternar. O sea, ella logra revertir esto que Sí, en este parece caso se da ser... de esa manera. En este caso se logra salir, digamos, de esa situación de una forma no trágica, como sí sucede en la otra película. Claro, no Sí, sí. trágica en términos... O sea, no trágica en En términos términos de muerte, horror, trágicos, sangre, volando por todos exactamente. lados, bebés muertos, claro, sí, sí, pero bueno. Es trágico, pero encuentra una solución. Se nos hace creer constantemente que la solución va a ser la muerte por esta obsesión que ella desarrolla y por todo el plano simbólico que se presenta. Me acuerdo de lo del cuervo y todas esas cuestiones. Pero logra salirse un poco, logra salir de esa sensación o de esa situación. Pero me parece que de alguna manera nosotros pensamos que esta película podría considerarse una película de terror de una manera muy sutil que tiene que ver justamente con la representación de la maternidad como una instancia monstruosa, ¿no? Como la aparición de algo que viene a destruirlo todo, que se lleva todo puesto. No es necesario una externalización, no es necesaria la presencia de un monstruo, como quizás pasa en The Babadook, que es mucho más claro ese duelo y esa angustia, pero me parece que lo que logra la directora es construir un espacio y una soledad que es agobiante y que por ser agobiante se vuelve terrorífica, ¿no? Sí, y el espacio es sumamente importante en ambas películas, creo. El espacio es espacio doméstico, que también entra dentro de todas esas películas, parte de mujeres, digamos, el espacio doméstico suele ser muy importante, y en este caso es sumamente importante. Todos los hechos perturbadores que suceden en ambas películas son en el encierro de lo doméstico, con mujeres solas con sus hijos, y con la incomodidad que radica en estar solas con sus hijos. Y otra vez lo mismo, en esta película se repite lo mismo que sucede en el personaje de Tilda Swinton, de Eva. En esta película a María le sucede exactamente lo mismo, que es no poder poner en palabras. O sea, no existe ni siquiera en el vocabulario la forma de decir yo no quiero cuidar a este niño, yo no quiero cuidar esto que salió de Es mí. que no existe la posibilidad de la reversión, No, de la claro. reversibilidad, o sea, no se plantea, vos una vez que sos madre para siempre, ya está. O sea, por más que tu hijo esté o no esté, vos siempre vas a ser madre. Entonces debe ser una de las cosas más trágicas que uno puede pensar. No solo la maternidad, sino esos actos que son irreversibles y que nos van a Sí, que son a definir por el resto de perpetuidad. nuestra vida. Entonces, Claro. está bueno empezar a distinguir que hay un montón de películas, por lo menos de los últimos 15 años, que vienen a poner sobre la mesa ese lado B de la maternidad y que encuentran en el terror la posibilidad de elaborar eso que, como dijo Mariana varias veces, es lo indecible, ¿no? Bueno, esto no lo quiero. Lo elegí, pero no lo quiero. O por lo menos no lo quiero para mí. La capacidad Sí, de poder arrepentirse. exacto. Aún así, no son consideradas terror por la mayor parte de las clasificaciones que podemos encontrar, por lo menos haciendo una búsqueda superficial en Internet. De hecho, Vamos ¿sabes a... lo que podríamos hacer hoy? Hoy que ya va a ser el No, futuro, en realidad, fue el ayer. Podríamos sí, poner una historia en Instagram y preguntar si a esas dos películas las consideran cine de terror y ver qué pasa. tipo volver al futuro, tratar de hacer Las algo... encuestas te tiran género, ¿no? De quienes responden. No. O qué sé yo, no sé, lo sé vos sabés. ¿Cómo te ¿No van te a tirar? dice? ¿Por qué te van ¿No a dar tiene como una información estadística que personal? dice respondieron más hombres que mujeres? No, eso no, no. Las Ah, encuestas no tienen su propia. ¿Cómo te va a decir? ¿Qué te va a decir también dónde vive? No, te dice solamente y bueno, cuánta cantidad de usuarios y después vos podés buscar y hacer tu ¿quién propia es? estadística. Ah, bueno, Claro. bueno, está No, bien. no te dicen. Se podría. No te dicen. Bueno, voy a mencionar algunos de los interrogantes. Dale. Pero ¿por qué Dale. me parecen que son importantes? Porque son lo que podría abrir la puerta para empezar a considerar estas otras películas como pertenecientes al género terror, ¿no? Entonces, la primera pregunta, que es la que articula todo, porque lo vinimos charlando, fue cómo incide el género sexual. ¿Sexual se dice? ¿Género sexual? Creo que no es sexual, es género. Bueno, Ya. el gender Ya. de quienes escriben, dirigen y producen terror en la definición de género cinematográfico. Ahí tendríamos que ir más para atrás y pensar quién define el género de las películas. Por el otro lado,
qué pasa o cómo se definen esos géneros cuando los miedos forman parte de las experiencias femeninas, que es todo lo que vinimos hablando hoy. Y pensar por qué esos miedos se relegan a otros géneros subyacentes o vinculados. ¿Qué más? Déjame pensar. Bueno, y después, y acá ya dejo de molestar, me parece que la forma de continuar con esto no es solamente rever la historiografía, o sea, ver cómo se escribió la historia del cine de terror, ya no de esa época, sino de la historia del cine de terror en general, sino también empezar a pensar en la situación del espectador y en un posible abordaje de el espectador femenino, ¿no? La espectadora, para poder comprender un poco cuáles son esos miedos que se presentan, cuáles son esos miedos que las representan y que las identifican, y pensar si esos miedos son universalizables o no, o sea, si pueden afectar también a los espectadores masculinos. Muy bien, hiciste una buena curaduría de las preguntas que teníamos. Muy bien, Canela. No lo Muy bien curando preguntas. Bueno, sí. Yo creo que esto fue lo que quisimos hacer. No sé si salió de la mejor forma, pero fue nuestro objetivo, que es empezar a recuperar preguntas, a indagar en cosas que nos interesan, así como con toda la libertad del mundo. Hoy apareció este artículo. Quizás no tengan una conclusión específica, que no tenga algo así, sino que simplemente sea tirar una problemática y pensarla entre todos. Será el resultado de nuestros intereses momentáneos lo que aparezca en este ciclo. Caprichoso, completamente caprichoso. Obvio, así es la vida. Pero bueno, espero que les haya interesado. Vayan a ver el video también de archivos del horror nacional, que está muy bueno también, que nos quedamos conformes, nos gustó. Y vamos a seguir también con esto. Y falta un contenido más mensual en el que vamos a volver a analizar las películas del Cineclub Señora Burgis. Desde un lugar mucho más irresponsable, mucho más superficial probablemente, porque va a ser un solo video, pero se va a hacer. El plan es hacerlo. Así que van a tener un mes con 3 tipos diferentes de contenido. Aprovechenlo mientras exista, Mientras exista. Que va a ser 2 meses probablemente. No. Bueno, puede que nos tomemos como un recesito. Puede ser. Recesito en el medio. Un receso pequeño, pero que mientras que no estemos haciendo tantas cosas y después cuando retomemos todo el trabajo pesadísimo de la vida cotidiana, ahí vamos a querer hacer 80 contenidos más. Así que esperen porque falta todavía seguramente. Yo creo que si hay algo que nos identifica y a mí me pone contenta es que nosotras hacemos las cosas desde la obsesión y desde la manija absoluta. Después este cuerpo vapuleado por el capitalismo no nos puede acompañar. Pero tenemos un grado de voluntad. Sí. Y de sí, de verdad, ustedes no saben. Pero está bien, tampoco tenemos por qué, no tienen por qué saberlo y tampoco tenemos por qué ponernos como mártires porque eso es algo que decidimos hacer nosotros. No, bueno, pensemos que estamos hablando solas. Son momentos de cierre de año, las dos tenemos trabajos muy exigentes, tratamos con mucha gente idiota por momentos y demás y tenemos que poder preparar la psiquis igual para hacer esto, igual decimos, bueno, hagámoslo igual porque si no, no lo hacemos más. Sí. Y acá estamos, en estas condiciones. Y otra cosa, que ayer... No es ayer porque esto es en el futuro. Fue la semana pasada. La semana pasada ustedes habrán visto. O sea que ya va a ser el fin de semana cuando lo... ¿Qué? Claro, la otra semana va a ser. Muy bien. Sábado tenés que decir. Claro, la próxima semana tienen, que ya se salió publicado en las redes y demás, nuestra charla en el Buenos Aires Rojo Sangre, que nos tiene muy, muy contentas, que tiene que ver con qué es ser una chica, mucho miedo también, es verdad, en el cine de terror argentino. Vamos a trabajar algunos ejes y demás. Va a ser una charla un poquito extensa quizás, o quizás no tanto. Eso lo vamos a ver con el correr de los días. Pero recuerden algo importante, que es que necesita inscripción previa la charla, así que la vamos a estar compartiendo en historias y demás. Seguramente cuando estén viendo este video ya lo compartimos, el archivito, como para que se vayan. Así que búsquenlo por ahí en las historias que va a estar. O nos escriben y se los mandamos. Adiós. Adiós.